Buenos días, nos encontramos en el IES Don Bosco de Albacete. Hoy es viernes 17 de febrero de 2023. Estamos con el grupo de alumnos de primero Instalaciones Eléctricas y Automáticas del ciclo formativo de grado medio de formación profesional y continuamos con la serie de ejercicios de corriente alterna del examen que tuvimos hace un par de semanas. Vamos con el ejercicio número 4. Procedemos con la metodología. Bien, me comentan los alumnos que no pueden verlo, puesto que había muteado, puesto en blank el cañón de vídeo. Y continuamos, muchas gracias Adrián, continuamos con la grabación. El ejercicio número 4 nos dice: un condensador de 0,1 milifaradios, vamos tomando datos. Ejercicio número 4, condensador C, capacidad igual a 0,1 milifaradios. Se conecta a una tensión alterna senoidal y absorbe una intensidad con la siguiente expresión analítica. I es igual a 4 por el seno de 6280 por T. Nos dice calcular A, la reactancia que presenta. A nos pide X sub C. B, el valor eficaz de la tensión aplicada. Por tanto, nos está pidiendo, recordad, U sub EF. Y C, la potencia reactiva que absorbe. U sub C. Bien. Vamos a abrir nuestra llave y ahora lo que hacemos es calcular la reactancia X sub C. Nosotros hemos estudiado en las clases de electrotecnia que el valor de X sub C es igual a 1 dividido entre omega por C. Es decir, dividimos 1 entre la velocidad angular, que la tenemos aquí, ¿veis? 6280, y lo multiplicamos por el valor de la capacidad, que son los 0,1 milifaradios. Por tanto, lo único que tenemos que hacer en esta fórmula, en esta expresión, es sustituir. Ponemos 6280 y multiplicamos por, cuidado ahora, 0,1 exponente a la menos 3, puesto que vamos a pasar de milifaradios a faradios. Subimos 3 peldaños en la escalera. Ponemos, por tanto, 0,1 por 10 a la menos 3. Recordad que, según qué calculadoras, ¿vale? Vais a encontrar aquí exponente para ese 10 a la menos 3, o vais a encontrar incluso escrito directamente el por 10 a la menos, ¿vale? Es decir, en otras más antiguas se hacía con una tecla que andaba por aquí, pero en todas es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, ingresamos esta expresión dentro de nuestra máquina de calcular. 1 entre. Ahora, si vamos a poner una multiplicación abajo, recomiendo que pongáis un paréntesis, ¿vale? Es decir, lo veis ahí, pongo el 1,
se ve regular, pero bueno, pongo el 1, luego pongo un paréntesis, ¿vale? Y ahora ya voy tecleando 6280 por 0.1 exponente a la menos 3, ¿vale? Tocamos, ¿veis? Ahí lo tenéis. Tocamos en exe y nos devuelve un valor de 1,5, bueno, ahí lo veis, 1,592356688, ¿vale? Esto ya son ohmios, entonces nosotros vamos a coger los 3 primeros decimales, por tanto 1,592. Bien, 1,592, recordad que son ohmios, ¿vale? Bien, ya tenemos el apartado A resuelto, la reactancia. Ahora vamos con el apartado B. El apartado B nos pide el valor eficaz de la tensión aplicada. Valor eficaz de la tensión aplicada. Si os dais cuenta, tenemos que volver a recurrir a la ley de Ohm, ¿vale? Es decir, nosotros sabemos por la ley de Ohm que el valor de U es igual a I por Z, ¿de acuerdo? Sabemos que el valor de la tensión U es I por Z. Entonces, decimos, vamos a tener que utilizar un valor de intensidad que lo tenemos aquí, ¿lo veis? ¿Y qué ocurre? Voy a aprovechar que tengo aquí a mis alumnos para preguntarle a cualquiera de ellos que quiera responder. ¿Qué ocurre? Yo aquí tengo que introducir un valor eficaz, pero este valor que tengo aquí, ¿qué valor es? Chico. Perfecto, Adrián. Perfecto, claro, esta es la I máxima, por tanto, tengo que pasar esa I máxima a I eficaz para introducirla aquí, ¿vale? Pero es tan simple como, ¿cuál fórmula utilizamos para pasar de máxima a eficaz? Decimos que la I eficaz es igual a la I máxima dividido por... raíz de 2. Muy bien, Daniel, raíz de 2, ¿vale? Entonces, vamos a escribirlo así, I eficaz es igual a I máxima dividido entre raíz de 2, ¿vale? Entonces ya solo nos queda una vez más, sustituir valores. 4 dividido entre la raíz de 2 4 entre la raíz de 2 es 2,828. 2,828 amperios. Ya tenemos para poder colocar ahí. Nos queda el valor de Z, ¿vale? El valor de Z, de esa impedancia. Entonces, aquí conviene aclarar que el condensador es un receptor capacitivo puro, ¿de acuerdo? Es un receptor capacitivo puro. Por tanto, el valor de la impedancia coincide con el de la reactancia. Es un concepto importante, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros cuando tenemos un condensador así como este, que viene a ser una impedancia Z, ¿vale? Es un receptor capacitivo puro, ¿vale? Es decir, en el caso de la bobina no era así, ¿vale? Es decir, porque la bobina sí presenta resistencia, pero el condensador no, ¿vale? Es decir, entonces, condensador es un receptor capacitivo puro, Si ahora escribiéramos aquí las fórmulas de que Z es igual a R más menos J, sí, bueno, podríamos poner más J por X sub L menos X sub C, que eso lo veremos más adelante en los siguientes ejercicios,
descubrimos que el valor de la reactancia inductiva es 0 y solamente se nos queda, y la resistencia también es 0, solamente se nos queda X sub C. Por tanto, recordad eso, el condensador es un receptor capacitivo puro, por tanto, su impedancia Z coincide con su reactancia X sub C. Podemos escribir entonces que Z, en este caso, es igual a X sub C, y eso es 1,592 ohmios. Ahora ya sí que podemos, aquí arriba, sustituir estos valores y hacer uso de nuestra calculadora. 2,828 quería aprovechar que están aquí los alumnos porque muchas veces ellos participan también en estos vídeos, en esta serie que estamos haciendo. Entonces le voy a pedir por favor a cualquiera de los que están en la clase que operen esta multiplicación, ¿de acuerdo?, con su calculadora, y me digan cuánto les sale, ¿de acuerdo? Entonces voy a multiplicar 8,28 por el valor de Z, que es por 1,592, y eso es 4,502. Sí. Y estos son voltios. Ahí lo tienes, 4,502 voltios. Ya tenemos el apartado B, ¿veis? Quizás os podríais preguntar, a lo mejor en esta fórmula podrías haber escrito U eficaz y aquí I eficaz. Yo reconozco que, claro, así es más fácil de entender, ¿vale? Si bien es cierto que cuando ya conocéis bien la electrotecnia, dices, pues bueno, tú en tu cabeza, en tu conocimiento, sabes con qué valores estás trabajando, y por norma general siempre se trabaja con valores eficaces. Pero podríamos partir de expresiones senoidales en las que nos dan el valor máximo. Entonces, luego aquí, si ponemos que trabajamos con eficaces, no está de más, hasta que pasemos al siguiente tema, el de circuitos de corriente alterna, en el que ya normalmente siempre trabajamos con valores eficaces y este tipo de expresiones no se nos dan, ¿vale? Es decir, estas expresiones, pues bueno, son las que se trabajan más en la parte de generación de energía, ¿de acuerdo?, donde tienen las turbinas conectadas a los alternadores, ¿vale? Y el alternador funciona con una turbina propiamente dicha, y utilizan mucho este tipo de fórmulas con desfases y demás. Bien, ya tenemos B, nos queda C, que es la potencia reactiva. Bien, el valor de Q sub C podemos calcularlo de distintas maneras, ¿vale? Recordáis que también en el ejercicio anterior habíamos visto que era igual a S por el seno de phi, ¿vale?, o U por I por el seno de phi, ¿de acuerdo? Es decir, en esta ocasión, como lo que tenemos es un condensador y conocemos la intensidad, ¿vale? Esto, bueno, va a estar conectado a un alternador, ¿de acuerdo? Por aquí va a circular una intensidad I que sí que la conocemos, es esta de aquí, que ya hemos calculado antes, ¿vale? Entonces, en este momento nosotros sabemos que podemos escribir la fórmula de Q como U al cuadrado dividido entre X sub C, ¿de acuerdo? Es decir, podemos escribir que Q sub C es igual a U al cuadrado dividido entre X sub C,
una analogía a la corriente continua, y también recordar, porque bueno, conocemos también la tensión que tenemos aquí, ¿veis? La tenemos aquí, es decir, la tensión en Borner de este condensador es esta que habíamos calculado en el apartado anterior, y si lo quisiéramos hacer en función de la intensidad, pues también podríamos, ¿vale? Es decir, eso sería otra manera de hacerla que dejaré para que los alumnos que quieran probar lo hagan. Entonces vamos a sustituir en esta fórmula, vamos a sustituir aquí, potencia reactiva. Simplemente tenemos que escribir el valor de la tensión, ¿vale? 4,502 voltios al cuadrado dividido entre X sub C, que son 1,592. 1,592. Lo que hacemos es coger nuestra calculadora y escribir esa operación. 4,502 al cuadrado dividido entre 1,592. Ahí tenemos 12,731. Tenemos ahí. 12,731, y estos son voltiamperios reactivos. Bien, aquí conviene hacer una explicación, que es simplemente decir que este valor de Q sub C, aunque nosotros lo hemos calculado con sus módulos, ¿vale? Es decir, lo hemos calculado sin tener en cuenta signos, conviene hacer la salvedad de que la potencia reactiva de los condensadores siempre va a ser negativa, es decir, nos ayuda a restar inducción, ¿vale? Es decir, o sea, esto luego después cuando juntemos bobinas y condensadores, sabemos que esta potencia en el triángulo de potencias quedará así. Aquí tendremos la potencia activa, ¿vale? Pero en este caso, como es un condensador, ¿vale? Esta sería P, ¿vale? Y lo que pasa es que en este caso, si es un condensador puro, no habría ninguna potencia activa, solamente tendríamos Q, ¿vale? Que va hacia abajo, porque es negativa, ¿vale? Es decir, la Q sub C, la Q sub C resta, ¿veis? Es decir, o sea, ahí tendríamos ese triángulo, el valor de Q sub C siempre resta, resta inducción. Aquí hemos hecho el cálculo utilizando solamente módulos, y de esta manera queda así, ¿vale? Es decir, nos sale este resultado, y con esto tendríamos resuelto el ejercicio número 4 de este examen de corriente alterna. Doy las gracias a los alumnos por su atención y continuamos en el siguiente vídeo.